Hola, ¿qué tal jóvenes? Buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué hora puedan estar viendo este video. Pues les voy a explicar acerca del aparato respiratorio de los animales. Bueno, pues el aparato respiratorio es un conjunto de órganos encargados de manera especializada en la respiración y en el intercambio gaseoso. Entonces vamos a ver quién constituye a dicho aparato. Pues empezamos por lo que son las vías eh, aéreas. Pero estas vías aéreas las podemos eh, clasificar en las de conducción y en las respiratorias. Se les denomina vías aéreas porque como tal van a tener contacto con el aire que contiene oxígeno. Aunque desde luego pues también dicho aire inspirado puede contener otras partículas, pero se les denomina así aéreas porque tienen contacto con el aire y dichas partículas que la constituyen. Estas estructuras son desde las narinas, eh, que son parte de la nariz externa, la cavidad nasal, que es el espacio que se encuentra caudal a las narinas y a la nariz. Después la faringe, que se divide en tres, la nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Y la laringe a continuación, que esta se encuentra constituida por los cartílagos de la laringe. Tenemos aritenoides, cricoides, tiroides y la epiglotis. A continuación, la tráquea y luego tenemos los bronquios y después de estos, bronquiolos. Dependiendo a veces del autor que se consulte, podemos identificar bronquiolos segmentarios, lobares o lobulares, terminales y finalmente los respiratorios. Sin embargo, también hay algunas otras estructuras que forman parte del aparato respiratorio, como algunos músculos, y dichos músculos se dividen en inspiratorios y expiratorios. La pleura o las pleuras, que ya sabemos que son membranas serosas, las mucosas que revisten a esas estructuras que forman parte del aparato respiratorio, pudiéramos mencionar la mucosa nasal, la mucosa faríngea, laringea, traqueal y desde luego pues los vasos sanguíneos que aportan sangre desoxigenada y que también transportan sangre oxigenada. ¿De acuerdo? Las estructuras que constituyen propiamente a los pulmones, bueno, si recordamos, después de la tráquea, en su bifurcación, pues va a existir un, un lóbulo izquierdo y otro derecho. Entonces, si nosotros lo tuviéramos que dibujar, bueno, pues ahí está la tráquea y tenemos en su bifurcación traqueal dos bronquios, uno izquierdo y otro derecho. Y en el caso específico de las aves, pues los sacos aéreos. La diferencia de la respiración entre los mamíferos y las aves es que en los primeros el flujo es bidireccional. Me refiero al flujo tanto de oxígeno como de oxígeno, perdón, y de CO2, mientras que en el caso de los sacos aéreos de las aves es para hacer más eficiente el movimiento unidireccional. O sea, ¿qué quiere decir? Aquí tenemos un vaso sanguíneo y el oxígeno va a pasar de un lado de mayor concentración a través de una membrana a un lugar de menos concentración y viceversa para el CO2. Y en el caso de las aves se dice que es unidireccional porque pues esto va a seguir un solo camino, una sola dirección. ¿De acuerdo? Lo que hace en el caso de las aves pues más eficiente es el transporte de gases. Entonces, bueno, podemos empezar desde la cabeza para hablar del aparato respiratorio. La cabeza específicamente en el cráneo y en la región nasal. Esto empieza en las narinas. ¿Qué son las narinas? Los hollares, los agujeros a través de los cuales cada especie doméstica eh, capta el aire. Este es continuado por la cavidad nasal. Tenemos una cavidad nasal que tiene una cámara derecha y una cámara izquierda. En el caso de los mamíferos hay senos paranasales, los cuales, bueno, dependiendo de la especie, pues van a variar en tamaño y número. Después de ello, pues tenemos en el cuello, pues la faringe, que ya mencionamos, que se divide de dorsal a ventral en tres grandes estructuras, que es la nasofaringe, orofaringe y la laringofaringe. Y finalmente, pues seguida de esta, la laringe que tiene sus cartílagos, que son
el cricoides, el aritenoides, el epiglotis o el epiglótico y el tiroides. A continuación, pues la porción cervical de la tráquea y ya luego en la cavidad torácica, pues tenemos la continuación de esta última, que es la tráquea torácica. Se pueden encontrar dos bronquios y después los bronquiolos primarios o lobares, los cuales son parte de los pulmones y pues recordemos que pues dependiendo de la especie va a haber un determinado número de pulmones, sin embargo, perdón, de lóbulos en los pulmones. Sin embargo, pues es bien claro identificar que el pulmón izquierdo siempre va a ser más pequeño respecto al derecho. Y finalmente lo que delimita a esta cavidad torácica eh, con esos órganos respiratorios es el diafragma. Ahora, la nariz, pues es la entrada externa que va a permitir al aparato respiratorio el ingreso del aire a través de las narinas. Y bueno, pues está el filtro, hay cilios, hay una mucosa que van a servir como barreras anatómicas para impedir el paso de sustancias extrañas al interior del aparato respiratorio. ¿De acuerdo? En la cavidad nasal, pues vamos a encontrar espacios interóseos que conectan con la faringe. Perdón, espacios internos que conectan con la faringe. Podemos hablar de las cuanas que se encuentran en la parte más caudal en el piso de la cavidad eh, nasal. Y bueno, la laringe comunicada con la faringe se llama eh, nasofaringe. Y si, por ejemplo, hay una parte de la laringe que comunica eh, con la faringe, se llama laringofaringe. No olvidemos eso. Luego tenemos los famosos cornetes nasales, que no son otra cosa más que láminas delgadas de tipo óseo que van a aumentar que van a servir como superficie de, de fricción dentro de la cavidad nasal con el aire. Y para que quede más claro, a ver, lo voy a tratar de representar con este dibujo. Ese es el tabique nasal y luego esto que estoy dibujando aquí, esta lámina conchal o lámina enrollada, parece un caracolito, es el cornete nasal. Em, entonces tiene esta forma como de pliegue enrollado debido a que le va a permitir al aire que genere fricción con esta y a su vez esto va a producir el calentamiento del aire. Pero existen también otra cosa que son los meatos, que en este caso lo voy a dibujar con otro color. Los meatos son los espacios que existen precisamente entre los cornetes. Y hay meato nasal, dorsal, intermedio, ventral y meato nasal común. Son cuatro. Y pues aquí en el caso del epitelio respiratorio, pues es lo que va a revestir a la cavidad nasal. Si esto fuera la cavidad nasal, entonces ahora voy a representar ese epitelio ciliado aquí. Es lo que está revistiendo interiormente a la cavidad nasal. ¿De acuerdo? Como les dije, las cuanas son la parte más caudal que se encuentra en el piso de la cavidad nasal como tal y conectan precisamente a esta con la faringe a través de algo que se llama nasofaringe. Luego tenemos los senos paranasales en una porción ósea que van a ayudar precisamente para el drenaje de los senos en la cavidad nasal. Los conductos nasolagrimales, precisamente que son los encargados de drenar las lágrimas hacia la cavidad nasal. ¿Cómo se lleva a cabo este acondicionamiento del aire? A través de la fricción de este con los cornetes nasales, como ya les había explicado en la lámina anterior. Y eso sirve para que se caliente, además para que se humidifique cuando el aire tiene contacto con la mucosa nasal, la cual también sirve como un filtro. Y si desde luego pues existe algún microorganismo, alguna sustancia antígena al cuerpo del animal en cuestión, pues ahí va a tener contacto con algo que se llama tejido linfoide asociado a mucosas, que en ese caso sería el tejido linfoide asociado al epitelio respiratorio, la cual va a proporcionar una barrera inmunológica en contra de todos esos posibles antígenos a través de los macrófagos que se encuentran allí en el epitelio pulmonar. ¿De acuerdo? Pero se llama así tejido linfoide asociado a el epitelio respiratorio.
Ahora, ¿cómo dividimos la faringe? Aunque ya lo habíamos mencionado, pero no dejemos de repetirlo. De dorsal a ventral, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. La nasofaringe, pues obviamente pues es una comunicación entre la nariz y la faringe, la cavidad nasal y la faringe propiamente, no la nariz, la cavidad nasal. La orofaringe es la comunicación entre la cavidad oral con la faringe y finalmente la laringofaringe pues es la comunicación de la faringe con la laringe, ¿de acuerdo? Entonces así se divide la faringe, muy sencillito. Ahora, la faringe pues tiene un revestimiento de tipo mucoso que sirve para proteger interiormente a este órgano. Cuenta con un grupo muscular microscópicamente hablando, los cuales van a ayudar para controlar tanto el paso del aire como del alimento a través de lo que es el reflejo de la deglución. Por ejemplo, el tejido linfoide pues va a estar presente en la laringe a nivel de lo que es su lámina propia. Y bueno, pues la faringe pues tiene la función de compartimentalizar o conducir al compartimiento aéreo el aire o el alimento. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto en coparticipación con la laringe a nivel de lo que es el, el cartílago epilótico. Y para que lo entendamos mejor, bueno, aquí vamos a dibujar uno, dos tubitos. Y por acá voy a dibujar en azul esta estructura. Ahí está. Esa estructura estaría representando al cartílago epiglótico. Estamos hablando de la laringe. Entonces, ¿qué es eso de la compartición o llevar al compartimiento? Obviamente el aire pues no puede ir al estómago. Bueno, sí puede ir, pero a lo que me quiero referir es que el aire debería de ir a la tráquea y el alimento pues al esófago, porque un animal sí puede desarrollar o puede tragar aire, eso se le llama aerofagia. Entonces no es que sea anormal, sino que simplemente el aire debe ir a la tráquea para llegar a las vías aéreas inferiores y pues desde luego el estómago al esófago para ser conducido al estómago. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este cartílago epiglótico? Recuerden, en dorsal es el esófago y en ventral pues es la tráquea. Entonces, si el individuo traga, pues tiene que cerrarse. Aquí le voy a poner un tachecito porque entonces el animal está tragando o tomando agua y pues eso no debe o no tiene que pasar a la tráquea, sino que se cierra eh, en contra de la tráquea y se abre a favor del esófago para permitir el paso del agua y el alimento hacia ese tubo dorsal que es el esófago. Y viceversa, si el animal estuviera inspirando o exhalando, pues ahora el compartimiento tubular dorsal se debe de, de cerrar en favor eh, del esófago y se abre a favor de la tráquea. Esto para inhalar o exhalar. Yo espero que esto quede claro, no tiene nada de complicado. ¿De acuerdo? Ahora, pues aquí tenemos estos pasitos. El enrutamiento es decir, cómo llega o cómo se produce el enrutamiento nasal. O sea, ¿eso qué quiere decir? El aire se dirige a través de las cuanas. Entonces, si tuviéramos que dibujarlo, bueno, pues aquí está la cavidad nasal y por acá están las cuanas y aquí está la faringe y aquí tenemos a la laringe. Acá estaría la tráquea y por acá el esófago. Eso se llama el enrutamiento. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la ruta que debe de seguir? Empieza la inhalación a través de las narinas, pasa el aire, se humidifica, se calienta, a eso se llama acondicionamiento, se filtra, pasa a través de las cuanas, luego de las cuanas a la faringe, de las faringes se comunica con la laringe, gracias al cartílago epiglótico, y este va a provocar o permitir el paso desde la faringe hacia la laringe en dirección hacia la tráquea. El enrutamiento oral es ahora, pues, cómo le hace para llegar desde la cavidad oral al istmo de las fauces, que esto van a comunicar con el esófago. Bueno, lo mismo, nada más que ahora venimos de la cavidad oral. Lo voy a poner acá con otro color. Venimos acá, está en la cavidad. Ay, caramba, otro color. Ahí está la cavidad oral. Y bueno, de la cavidad nasal
llega a la faringe. Vean aquí como bueno, en el dibujo que les estoy representando, pues las coanas están dorsales a la cavidad oral en la porción caudal y el istmo de las fauces es lo que, imagínense que es la antesala para dirigirse a, a la faringe. El istmo es la parte más estrecha de la cavidad oral. Entonces, se introduce por cavidad oral, llega al istmo de las fauces, aquí pasa a través de la faringe y pues en ese caso se cierra en contra de la tráquea, el cartílago epiglótico y se abre en favor del esófago y de ese modo llega al tubo dorsal, que es el esófago. ¿Sí? Y bueno, ya sin querer, pues ya les hablé esto del enrutamiento laríngeo, es decir, pues una vez en la laringe, ¿qué camino debe de seguir? Y hace rato se los explicaba. Si es aire, ya sea inhalado o expirado, debe de seguir el camino de la tráquea, es decir, la ruta ventral, por así decirlo. Y mientras que si fuera un enrutamiento esofágico, pues la comida debe dirigirse hacia el esófago, hacia dorsal. Y bueno, ¿quién es el responsable del enrutamiento eh, laríngeo hacia la tráquea o al esófago? Pues el cartílago epiglótico. ¿De acuerdo? No está complicado esto. Entonces, la laringe, pues además de servir como una ruta para el aire inhalado o exhalado y para el alimento que es deglutido o regurgitado en el caso de los rumiantes, pues también tiene o cumple con una función vocal, es decir, es donde se produce el sonido de los mamíferos y en el caso de las aves en la siringe. En los anfibios y reptiles se dice que pues es una estructura simple combinada, es decir, que tiene similitudes entre la laringe mamífera y la siringe de las aves. Existen algunos cartílagos, que es el aritenoides, que es un cartílago impar, mientras que el cricoides, por ejemplo, el- los tiroideos y se me va otro, a ver, les voy a dar acá la mnemotecnia. Cricoideo, a ver, cricoideo, epiglótico, tiroideo y aritenoideo. Esos son los cartílagos que constituyen a la faringe. Acuérdense de la palabra Z, ¿de acuerdo? Esos son los cartílagos. ¿Y cuál es la función de la laringe? Pues es permitir el paso del aire, protege precisamente a la rima glotides, a las cuerdas vocales y pues eso permite que se lleve a cabo el proceso de vocalización tanto en mamíferos como en aves. Pero recuerden que en las aves el órgano de la fonación se llama siringe. ¿De acuerdo? Ahora, la tráquea, tenemos una tráquea que topográficamente se divide en dos segmentos, cervical y torácica. Es una estructura tubular cartilaginosa en su centro y sirve precisamente para coadyuvar en el proceso de la respiración, fungiendo como una vía de conducción, la cual se encuentra constituida por anillos cartilaginosos de tipo hialino, los cuales, dependiendo de la especie, se encuentran dorsoaplanados en forma de U o C y que en la parte dorsal se completan con una capa muscular. Y en el caso de las aves, pues son unos anillos en forma de anillo completo meramente, ¿de acuerdo? La tráquea en su interior está revestida por epitelio respiratorio, el cual está constituida de células ciliadas y mucosas, es decir, células productoras de moco, llamadas células caliciformes. Luego hay algo que se llama bronquio traqueal, que es accesorio en algunas especies. Ustedes recordarán, me estoy refiriendo al caso de los rumiantes. Y que este pues puede estar subdividido en la parte craneal y caudal. Y desde luego pues puede haber variaciones entre las especies en cuanto a su número, longitud, forma, diámetro. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se lleva a cabo en el caso de las aves el intercambio de gases? Bueno, primero que nada, la tráquea se divide en dos bronquios principales. Existen unas estructuras que se llaman bronquios intrapulmonares. Eh, Estas estructuras son las que van a permitir que el aire pase al interior de los mismos. Estos se subdividen en algo que se llaman ventro y dorsobronquios, pero estamos hablando de las aves. El pulmón o el bronquio
pulmonar se divide en ventro y dorsobronquio, ¿de acuerdo? Entonces, pues es por donde se va a distribuir el aire para llevar a cabo el proceso de hematosis, ¿sí? En el caso de las aves, la estructura, nosotros recuerden que en el caso de los mamíferos llamamos espacio alveolo capilar, donde se lleva a cabo ese proceso de hematosis. En el caso de las aves, la estructura se le llama parabronquio. Y a diferencia de los mamíferos, hay sacos aéreos, los cuales facilitan el flujo unidireccional de aire. Hace ratito se los explicaba, o sea, ¿qué quiere decir? Esto hace que el aire fluya en un solo sentido a la vez y no en dos, como lo hace en el caso de los mamíferos, cuando aquí tenemos una membrana celular, una membrana permeable y que cuando el animal inspira, eh, el intercambio de oxígeno va de mayor a menor concentración a través de una membrana y viceversa en el caso del CO2. En el caso de las aves esto no sucede así. Aquí es donde entran en acción estos sacos aéreos. ¿Qué sacos aéreos hay? Cervicales, torácicos, abdominales. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hace diferente la anatomía, la fisiología y la anatomía respiratoria entre los mamíferos y las aves. Entonces, ya ven que me gusta el chismógrafo. Acá dice, ¿cuál es la función de los pulmones? Sencillo, es permitir el intercambio de gases entre el aire y la sangre, fenómeno que se le denomina hematosis. ¿Cómo son los pulmones en los mamíferos? Son expansibles, es decir, que pueden incrementar de tamaño, son lobulados, es decir, que macroscópicamente da la apariencia de que están segmentados, no en todas las especies. Recordemos que la única especie mamífera que estudiamos que no tiene esta segmentación lobular aparente, pues es el caballo, pero en todas las especies están recubiertos por un epitelio llamado pleura, la cual es una membrana serosa que está constituida por dos hojas, una parietal y una visceral. ¿Cómo son los pulmones en las aves? A diferencia de los mamíferos, estos son rígidos, se sienten compactos y tienen una estructura fija. Es decir, que no se expanden ni se colapsan, como es el caso de los mamíferos. Pues en ese caso, aquí la ventilación depende de los sacos aéreos. Por eso les decía que el movimiento de los gases contenidos en la sangre es unidireccional, para lo cual coadyuvan estos sacos aéreos. ¿Cómo es el intercambio de gases en las aves? El patrón de distribución vascular aérea permite un flujo cruzado. Es a lo que se le denomina cross current, lo cual incrementa la eficiencia del intercambio gaseoso comparado con los mamíferos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el intercambio de los gases? Otra vez, el patrón de distribución vascular y aérea permite un flujo cruzado, lo cual incrementa la eficiencia del intercambio gaseoso comparado con los mamíferos. Entonces, ¿qué es eso? A ver, se los voy a explicar esto del cross current. Entonces, a ver, aquí tenemos un vaso sanguíneo y por acá tenemos, vamos a dibujar así, la tráquea y pues ya sabemos que tiene sus parabronquios perdón, sus bronquios, tiene parabronqui dorsal, parabronqui ventral, parabronqui dorsal, parabronqui ventral, ¿sí? Entonces, dice, el patrón de distribución vascular y aérea permiten un flujo cruzado. Eso de flujo cruzado se refiere a que tiene que cruzar y en ese caso pues se refiere pues a una barrera. Al igual que en los mamíferos, tiene que atravesar una barrera semipermeable. En ese caso, pues hablamos de una barrera celular, una barrera que en el caso de los vasos sanguíneos, pues es el endotelio vascular. Y aquí en el caso de los pulmones, el parabronqui. Entonces, pero fíjense, aquí vamos a poner adicionalmente los sacos aéreos. Recuerden que hay cervicales, torácicos, craneales, caudales y abdominales. Entonces, pues, recordando un poquito esto del flujo unidireccional, cuando el animal va a cambiar o va a favorecer el intercambio de su de los gases que están contenidos aquí en los vasos sanguíneos, porque es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, estos sacos aéreos van a ejercer una presión positiva, ¿sí? Sobre la concentración de los gases dentro de los vasos sanguíneos. Esto provoca un incremento
de la concentración del oxígeno, por ejemplo, para que esto facilite la extravasación del CO2. Entonces, a ver, lo voy a poner aquí. Si aquí tenemos el oxígeno, pero pues también tenemos el CO2, pues aquí esa presión positiva va a incrementar la concentración de oxígeno, lo cual por diferencia de presión va a provocar el desplazamiento del CO2. ¿De acuerdo? Entonces a eso se refiere esto del cross current. Por eso nos dice, esto incrementa la eficiencia del intercambio gaseoso comparado con los mamíferos, porque este flujo unidireccional puede incrementar positivamente más esa presión en favor del oxígeno, pero en detrimento del CO2 para que ésta puede ser eh, desechado de los vasos sanguíneos y este por lo tanto pueda ser expulsado del cuerpo del animal en cuestión. Mientras que en el caso de los mamíferos, pues no, esto no ocurre así. En los mamíferos todo esto ocurre al mismo tiempo. Sale el CO2, pero ingresa el oxígeno. ¿Sí? Entonces esta pequeña diferencia anatómica hace en el caso de las aves más eficiente este proceso de intercambio gaseoso. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? A ver, ¿quién ordena o quién controla esto de la inervación respiratoria? Primero que nada, el nervio vago, el cual, pues recuerden que es el décimo par craneal y su función es controlar precisamente el movimiento del músculo liso a nivel de los bronquios y por lo tanto, pues la secreción de los mismos. Recordemos qué es lo que se produce en los pulmones, algo que se llama sustancia surfactante, ¿sí? También hay nervios laringeos que están controlando lo que sucede en la laringe. Y pues estos nervios laringeos lo que van a regular precisamente pues es la apertura, el cierre de el cartílago epiglótico a nivel de la laringe o también la contracción o la relajación de los músculos a nivel de la rima glotis y las cuerdas bucales para la vociferación en los individuos. Desde luego, pues los nervios simpáticos son los que van a controlar la dilatación de los broncos. Entonces, cuando se necesita incrementar la luz bronquial, esto es producido por los nervios simpáticos. Del mismo modo, para la vascularización de los pulmones o de la región de la laringe, estas mismas fibras simpáticas motoras son las que van a controlar la vasoconstricción o vasodilatación respectivamente. Sin embargo, también hay nervios sensoriales. De manera general, recordemos que hay fibras nerviosas sensoriales y motoras. Y bueno, pues aquí ya estamos mencionando, ya expliqué lo que fueron la participación de las fibras motoras y ahora las sensoriales, es decir, son las que van a permitirle a los pulmones detectar esos cambios físicos y o químicos para dar como resultado una respuesta motora. Si se incrementa la humedad, si se disminuye, si incrementa la presión, si disminuye, si se incrementa, por ejemplo, la concentración de em, potenciales de hidrogeniones o si hay es decir, que si hay cambios en el pH, entonces estamos hablando de tanto de mecano como de quimiorreceptores propiamente, los cuales, bueno, están altamente inervados por este tipo de fibras que se llaman fibras simpáticas sensoriales. Y bueno, pues recordemos que cuando se combinan las fibras simpáticas y parasimpáticas, ya sean motoras o sensoriales, pues todo esto va a formar un plexo. Y si tenemos que recordar que es un plexo, bueno, es un conjunto, es un entramado de terminaciones o fibras nerviosas simpáticas o parasimpáticas, ya sea motoras o sensoriales. Y entonces si decimos plexo pulmonar, bueno, pues es la comunicación o un agregado de fibras nerviosas, sensoriales o motoras, ya sea de naturaleza simpática o parasimpática. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo, de dónde provienen los vasos sanguíneos, ya sea de naturaleza arterial o venosa, que irrigan o drenan el aparato respiratorio? Recuerden que es aparato. El otro día en clase decíamos, un sistema pues se define como un conjunto de órganos que tienen un origen evolutivo y embrionario similar. Algunos fisiólogos dicen que se trata de sistema respiratorio porque se encuentra presente en todo el cuerpo.
Y bueno, fisiológicamente sí, todo el cuerpo, cada célula que constituye el cuerpo de los individuos, eh, lleva a cabo un proceso de respiración. Pero como tal, el conjunto de órganos que constituyen a los órganos o a la parte respiratoria que permite el intercambio gaseoso tiene un origen evolutivo y embriológico distinto. Por eso se denomina aparato. Mencionado esto, pues ahora podemos hablar de las arterias traqueales y bronquiales. Obviamente las arterias traqueales van a irrigar a la tráquea, mientras que las bronquiales a los bronquios. ¿De acuerdo? Y entonces de este modo, pues esos órganos van a tener el aporte suficiente tanto de oxígeno como de nutrientes. ¿Sí? Tenemos la arteria pulmonar, es la responsable de transportar sangre. Fíjense, sangre baja en oxígeno a los pulmones, porque un vaso sanguíneo que sale del corazón se denomina arteria, aunque pues esta, recuerden que es una de las pocas excepciones. La arteria pulmonar envía sangre baja en oxígeno a los pulmones. Luego tenemos las venas pulmonares, que en ese caso son lo contrario a la arteria pulmonar, regresan la sangre oxigenada al corazón. Y para ello pues tenemos que recordar, y más adelante lo iremos viendo, lo que es la circulación mayor y menor. En el caso de la cavidad nasal, pues también tiene su propia irrigación. Y bueno, pues esta le va a proporcionar sangre rica en nutrientes a toda la cavidad nasal, no solamente al epitelio, a la mucosa que lo constituye, sino a toda la cavidad como tal. La irrigación laríngea, a través de la arteria laríngea recurrente, suministra la sangre a la laringe, ¿de acuerdo? Y a las estructuras que pues a ella la integran. Y pues recordemos que también existen plexos venosos y linfáticos. Un plexo, angiológicamente hablando, pues lo vamos a denominar como la comunicación o como la unión de vasos sanguíneos que puedan ser de naturaleza capilar, tanto arteriolar como venular. Sin embargo, también hay plexos linfáticos, los cuales son un agregado de vasos linfáticos eh, que fíjense, aquí le llamamos vasos linfáticos aferentes y eferentes, ¿de acuerdo? Los cuales pues van a encargarse de drenar la sangre y la linfa, respectivamente, del tejido respiratorio. Entonces, pues todos esos órganos que mencionamos, las arterias, las venas, traqueal, bueno, en el caso de las arterias traqueales, bronquiales, laringe recurrente, ¿sí? Son los que van a encargarse de llevar a cabo este proceso de vascularización en el aparato respiratorio. Muy sencillito. Entonces, a ver, el tórax podemos decir que es la región central que alberga a los órganos vitales, pero no son solo órganos vitales del aparato respiratorio, sino que además algunos que son o forman parte del sistema cardiovascular. Y pues me estoy refiriendo al corazón, a la arteria pulmonar, a las venas pulmonares, a las cavas, tanto craneal como caudal, al peritoneo. ¿De acuerdo? Y de ahí pudiéramos mencionar incluso otros vasos sanguíneos. Pero bueno, creo que se entiende cuáles son esos órganos vitales. ¿Sí? Aquí podemos utilizar la palabra límite, que en ese caso son estructuras que definen el lugar anatómico del tórax, es decir, pues quién está craneal a la, a la cavidad torácica, caudal, dorsal, ventral, eh, o a los lados. ¿De acuerdo? Esos son los límites. Son estructuras que definen los límites del tórax. Una línea de referencia es una línea que nos permite identificar o reconocer la localización anatómica de un órgano en cuestión. ¿Sí? Entonces, incluso podemos decir que son líneas imaginarias porque como tal no hay líneas anatómicas o físicamente visibles, por eso la usamos como referencia. Es como cuando decimos plano, recordemos que un plano es una línea imaginaria. Yo puedo decir, a ver, paralelo al plano medio. Ah, bueno, pues entonces es paralelo al plano medio, o puedo decir transverso, puedo decir horizontal. Entonces son líneas de referencia. Y las regiones, pues son las divisiones en las que se divide el tórax para su estudio. Tenemos el tórax externo, el tórax interno, podemos mencionar algo que se llama tórax óseo, lo cual es muy distinto a decir cavidad torácica, podemos decir
mesenterio craneal, mesenterio intermedio, mesenterio caudal, podemos decir pleura parietal, pleura diafragmática, pleura mediastínica, eh, podemos hablar de bordes, podemos hablar de superficies pulmonares. Entonces, de ese modo podemos comprender más a las regiones. Y bueno, si nos hablan de una región pulmonar, pues es el área específica para que se pueda llevar a cabo una auscultación pulmonar y la cual va a ser diferente dependiendo la especie. Y si ustedes ya leyeron por ahí el resumen que les proporcioné, pues allí se manejan los espacios intercostales a través de los cuales se puede llevar a cabo una auscultación en un examen eh, clínico o un examen físico externo en cualquier paciente. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos de los planos del tórax, podemos hablar primero, ¿qué es el tórax? Bueno, es una cavidad, ¿sí? Y alberga, pues, órganos vitales, como son la tráquea, los pulmones, el corazón, la pleura, eh, el pericardio, el mediastino y algunos otros vasos sanguíneos. El diafragma, que pues es el límite caudal de la cavidad torácica, la cual divide la cavidad torácica de la abdominal. La pared dorsal, pues en ese caso está constituida por las vértebras, específicamente por los cuerpos vertebrales de las vértebras torácicas o por los cuerpos vertebrales torácicos y los músculos epiaxiales. ¿Sí? La pared lateral está constituida, tanto izquierda como derecha, por las costillas, por su cara parietal interna y por los músculos intercostales, que son los internos. Y la pared ventral, por el esternón y los músculos externales. Entonces, no está nada complicado esto. Ahora, los pulmones, pues ya sabemos que son dos y cada uno está constituido por un bronquio. Y bueno, pues son los que se encargan de llevar a cabo el proceso de hematosis. Cada uno de ellos está cubierto por una membrana serosa llamada pleura, la cual está constituida por dos hojas, una parietal y una visceral, y el espacio que existe entre estos dos órganos se llama mediastino, el cual aloja el corazón, el cual se encuentra ligeramente inclinado a la izquierda y hacia craneal, inclinado tanto a la izquierda como hacia craneal. Y el mediastino lo podemos dividir en tres partes, topográficamente hablando: el mediastino craneal, el mediastino intermedio y el mediastino caudal. Dentro de la cavidad torácica también encontramos a la tráquea. Recuerden que la tráquea se divide topográficamente en dos, la cervical y la torácica. En la bifurcación traqueal, más bien de la bifurcación traqueal, a cada uno de sus lados va a dar origen a un bronquio. Y de cada bronquio, pues se va a originar un pulmón, el cual a su vez está constituido por bronquios primarios, secundarios, terciarios, segmentarios, lobares, de transición y finalmente los respiratorios. ¿De acuerdo? Y bueno, pues a ver, aquí está lo de la exploración pulmonar en los animales. Como les decía, en el resumen pues está descrito, pero en el caso de los carnívoros, desde la región del hombro hasta la sexta costilla en la porción vertebral se pueden auscultar los campos pulmonares. En el caso de los bovinos, por ejemplo, el pulmón derecho entre la tercera hasta la sexta costilla ventralmente, y finalmente pues en los equinos el campo muscular va desde lo que es la articulación del codo hasta la decimosexta costilla en su porción ventral, ¿sí? Esos son lo que se conocen como áreas de exploración pulmonar y las podemos definir como áreas o espacios o la superficie a través de la cual se puede llevar a cabo el proceso de auscultación, el cual se hace mediante el uso del estetoscopio para explorar los pulmones en los animales domésticos en cada una de sus diferentes especies domésticas. Bien, pues como se dan cuenta, hablar del aparato respiratorio en cuanto a teoría se refiere no es nada difícil. Ahora, yo espero que, y pues sí, desde luego todos van a ver, permítanme, a ver este video y para resolver las dudas, a ver, vamos a hacerlo así. Yo lo tengo aquí. Ustedes, por ejemplo, vamos a ver. Cada uno de nosotros tenemos el acceso a nuestra descripción, a nuestro grupo de WhatsApp y a la descripción de la misma. Entonces recuerden que hay
un acceso que se llama acceso EVAC, ahí está, acceso EVAC, el espacio virtual para el aprendizaje colaborativo. Entonces quiero que revisen este video y aquí voy a generar una sección nueva que se llame neumología. Neumología, ¿sí? Y ustedes le van a dar clic aquí en más y van a escribir la posible duda que tengan. Y yo con todo el gusto se las voy a responder a través de un video, texto, un resumen, una imagen o un audio, ¿de acuerdo? Para que en esta semana que vamos a estar duro trabajando en lo de sus modelos anatómicos, también puedan ustedes en casa, de manera independiente, estar revisando estos videos que estoy elaborando para ustedes y que podamos avanzar en lo práctico como en lo teórico, ¿de acuerdo? Pues eso sería todo, jóvenes, pues sigan teniendo un excelente día, tarde o noche. Hasta la próxima.